Miradas históricas, Semana de Estudios Sociales e Historia 2021, del 1 al 5 de noviembre. Contaremos con 9 expositores con temas importantes para el desarrollo de nuestras carreras. Además de un conversatorio para los estudiantes de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Quédate atento a nuestras redes sociales, Facebook y YouTube para más información. Te invita la Asociación de Estudiantes de Estudios Sociales e Historia. Bueno, para empezar, como les comentaba anteriormente, agradecemos a la profesora Margarita Silva, mi compañera Nazaret, que era la que iba a hacer la presentación en unas complicaciones de internet. Entonces voy a presentarla yo. Y primeramente vamos a parte de la presentación. Lo más importante es que si tienen alguna consulta, alguna duda, pueden realizarla ya sea por Facebook o en el chat. Y sería como dejarlo al final. Un segundito, nada más, porque parece que no se está compartiendo en Facebook. Listo, ahora sí. Perfecto, ahora sí ya se está transmitiendo en Facebook. La profesora Margarita Silva es doctora en Historia del Colegio de México y con una maestría en Historia de la Universidad de Costa Rica. Sus campos de estudio es la historia de la educación, la historia del poder, la historia intelectual de Centroamérica. Es especialista en el análisis del pensamiento unionista y el movimiento antiimperialista de finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX en Centroamérica, sobre lo cual ha publicado diferentes estudios en libros y revistas nacionales e internacionales. Es catedrática de Historia en la Universidad Nacional, profesora e investigadora de la Escuela de Historia y de la Maestría en Historia Aplicada. Se ha desempeñado como presidenta del Sistema de Estudios de Posgrado y directora de docencia de la Universidad Nacional. Ha sido directora de la Escuela de Historia y de la Maestría en Historia Aplicada y actualmente se desempeña como directora del Museo de Cultura Popular. Entre sus publicaciones se encuentran Centroamérica, 1850-1950, los debates fundamentales sobre la unión política regional en Centroamérica, Casa Común e Integración Regional, la Unión Democrática Centroamericana en la lucha de Vicente Sáenz contra las tiranías y los déspotas del Istmo, en 1942 a 1946, Tras las huellas de Vicente Sáenz en los 150 años de su muerte. Salvador Mendieta y la Unión Centroamericana en Pensar el Antiimperialismo, Ensayos de Historia Intelectual Latinoamericana de 1900 a 1930, y El nombre de Centroamérica y la invención de la identidad regional en Crear la Nación, los nombres de los países de América Latina. Bienvenida, profesora, y muchas gracias por su participación. Bueno, muy buenas tardes. Más bien, yo también agradezco la invitación y la posibilidad de participar en esta semana de la Asociación de Estudiantes de Estudios Sociales y de Historia, que sin duda, pues lo felicito. Hay un programa muy llamativo de diferentes actividades, así que muchísimas gracias. Bueno, para la conferencia de hoy, creo que es una charla, voy a presentar un resultado de investigación que precisamente tiene que ver con el tema de la historia intelectual, pero en este caso con énfasis en la historia intelectual de las mujeres, que tal vez es un área que menos se ha desarrollado dentro del campo de la historia intelectual. Voy a permitirme compartir una presentación que he preparado y para entrar ya propiamente en el desarrollo del tema. Permítanme un momentito. Bien, me dicen si están viendo la presentación, por favor. Sí,
Perfecto. Muy bien. Entonces, la presentación y la conferencia que he preparado tiene como nombre Carmen Lira y la conformación de redes y comunidades intelectuales femeninas en Costa Rica entre 1900 y 1940. Como les señalaba, bueno, incluso esta es una fotografía poco conocida de Carmen Lira cuando tenía 17 años, que aparece con pantalones, unos pescadores o pantalones cortos, que nos habla mucho de cómo era ella y de esta visión que la va a caracterizar por no seguir los patrones propiamente que se establecían para las mujeres. Como les decía al inicio, la idea es presentar este producto de investigación que trata específicamente sobre historia intelectual y sobre redes y comunidades intelectuales femeninas. Bueno, en ese trabajo en particular, mi objetivo es comprender el proceso histórico de conformación de comunidades y redes intelectuales femeninas, y con ese propósito, más que hacer un estudio propiamente de Carmen Lira, de cual hay muchísimos, lo que hice fue que metodológicamente opté por el seguimiento biográfico de Carmen Lira, que es una de las intelectuales más reconocidas del país. Este es el seudónimo, ya sabemos, de María Isabel Carvajal Quesada, y un poco de la mano de ella ir visitando estas comunidades y estos grupos a los que ella estuvo asociado para poder conocer a las distintas mujeres que ahí participaban a estos distintos colectivos. El estudio se enfoca en la formación académica, específicamente en el análisis de la comunidad de maestras graduadas del Colegio Superior de Señoritas, que es donde vamos a analizar, que es lo que vamos a analizar. No obstante, como fundamento teórico, la investigación tiene una base, no todo, pero hay una base que es el concepto de sociabilidad del historiador francés Maurice Agulon, que está referido al conjunto de prácticas de convivialidad a los sistemas de relaciones cuya naturaleza, nivel de sujeción de los miembros, número de integrantes y estabilidad no se hallan estrictamente pautados, pero este convivir de estos sujetos va a provocar la vinculación y la gestación de sentimientos de pertenencia y solidaridad entre sus integrantes. Es, por ejemplo, decir que nosotros asistimos a la universidad en un grupo, en una cohorte definida, nuestros compañeros de generación, y aunque no hay una serie de pautas, el hecho de asistir constantemente a lo largo de los años, de formarnos como profesionales, esto va generando definitivamente vínculos, sentimientos de pertenencia y solidaridad de una manera espontánea y natural. A eso nos queremos referir cuando hablamos de estos aspectos de sociabilidad que se dan en distintos ámbitos, en el ámbito formal, pero también en el ámbito de estas relaciones no tan formales. Entonces, yo comencé por analizar el devenir vital de Lira y las comunidades intelectuales femeninas. En principio, lo que yo encuentro es que siguiendo la biografía y el desarrollo académico, profesional y político de Carmen Lira, me encuentro que hay diferentes comunidades intelectuales femeninas en muy diversos ámbitos. En principio, encuentro comunidades académicas, que es lo que vamos a analizar hoy, las comunidades profesionales, que es más bien, bueno, también tiene que ver un poco con las comunidades académicas, sin duda, pero también comunidades político-partidistas, que son las que más se refieren ya a la vinculación de Carmen Lira al Partido Comunista de Costa Rica y a otras asociaciones vinculadas a este. Como vamos a ver, todas las comunidades van a favorecer la formación y la madurez académica de nuestra protagonista, a la vez que promueven el desempeño profesional, su posicionamiento público, su articulación en colectivos de mujeres y también el hecho que mujeres se articulen a estos colectivos, pero aquí hay algo central y es que estas mujeres se van a definir
a sí mismas se identifican y se definen a sí mismas como mujeres intelectuales. Y es muy importante preguntarse cómo lograron este reconocimiento, porque aún hoy eso tiene algunos tropiezos. ¿Cómo se logra en esa sociedad costarricense de inicios del siglo XX que el trabajo académico de estas maestras pueda ser reconocido y que a ellas se les dé el posicionamiento intelectuales? Aquí hay otro factor y hay que pensar en los aspectos de género. ¿Qué se consideraba que eran las tareas normales y las tareas adecuadas para una mujer? ¿Y cuáles eran los prejuicios que existían en cuanto al reconocimiento de la mujer como un ser racional y capaz de desarrollar precisamente actividades académicas y de este nivel de ser reconocidas como mujeres intelectuales? Porque se decía en las discusiones existentes en esta sociedad patriarcal de que, bueno, siempre se ha comentado que las mujeres eran más dadas a los sentimientos, a las emociones poco racionales, y se puede ver cómo este grupo de mujeres que se educan y que se forman como maestras en el Colegio Superior de Señoritas van a tener o van a ir enfrentando esta serie de prejuicios y estereotipos al punto de que su producción intelectual, fundamentalmente la producción literaria, una literatura de carácter, es literatura infantil, que está ligada también el surgimiento del género mismo al trabajo de estas maestras, lo que les va permitiendo el irse consolidando su reconocimiento, su prestigio y esta visión de ellas como mujeres intelectuales, de Carmen Lira y del grupo de mujeres que van a estar dentro del Colegio Superior de Señoritas, de estas maestras que hacen muchas tareas que van más allá simplemente de impartir clases, que luego podemos profundizar. Entonces veamos la formación profesional y lo que yo he llamado la comunidad de maestras del Colegio Superior de Señoritas. Y antes de entrar aquí quiero hacer este alto, en el sentido de que cuando hablamos de maestras y de las primeras maestras, generalmente creemos que estas se forman en la Escuela Normal de Costa Rica o Mardengo. Ese es el segundo momento de formación de maestras. Las primeras maestras con títulos reconociendo esta formación van a ser las graduadas del Colegio Superior de Señoritas de su sección normal. Posteriormente también el Señoritas va a tener una sección comercial donde se gradúan profesionales en campo como la telegrafía, y también hasta en una escuela de cocina estuvo ahí asociada, pero esa no es tan académica, pero sí en labores propiamente nuevas que se venían abriendo en esta sociedad costarricense o centroamericana en realidad de principios de siglo. Por eso nos sirve mucho metodológicamente seguir la vida de Carmen Lira para ir encontrando estos colectivos. El otro aspecto es que Carmen Lira, a pesar de que en su momento es una figura disidente con ideas de oposición, de denuncia y de crítica social, lo cierto es que actualmente forma parte del canon de estas grandes intelectuales, pero fundamentalmente vista como una escritora de literatura infantil despojada de todos sus aspectos de crítica social, de aporte de luchas sociales, de aporte a los niños y a las diferentes comunidades marginadas del país. Pero precisamente siguiendo estas otras experiencias de Carmen Lira, donde nosotros podemos ver también otras mujeres que de alguna manera han sido ocultadas por esta gran figura, que luego vamos a mencionar los nombres. En los albores del siglo XX, en 1904, Carmen Lira concluye sus estudios profesionales en pedagogía y se va a constituir en miembro activo de la comunidad de maestras graduadas del Colegio Superior de Señoritas. Esas son las primeras maestras graduadas con las que se va a contar en el país. Hay que recordar aquí que el Colegio Superior de Señoritas fue parte de las medidas innovadoras de la Ley de Educación Común, o conocida como la Gran Reforma Educativa de 1887, que impulsó Mauro Fernández Acuña, secretario de Estado en el gobierno de Bernardo Soto. Y aquí hay un elemento central. ¿Para qué? Para promover la enseñanza secundaria de la mujer y la formación de maestras de enseñanza media, elemental y superior.
Aquí estamos como en una segunda etapa del desarrollo de la educación de las mujeres. Lo primero fue la educación primaria, que como sabemos empieza en 1847 como una iniciativa del gobierno de Castro Madrid, que es cuando se constituyen los liceos de niñas que hay en las distintas provincias, en San José, en Alajuela. Estos liceos de niñas, algunos de ellos tuvieron alguna sección dedicada, que es normal, dedicada a la formación de maestras, pero fueron esfuerzos muy efímeros. El esfuerzo más claro para formar maestras graduadas precisamente es en el Colegio Superior de Señoritas, con esa sección que va a tener el colegio. Entonces, desde nuestra perspectiva de análisis, el Colegio Superior de Señoritas va a tener una doble trascendencia. Primero, como una comunidad académica regida por reglamentos y normas estatales que otorgan el título o el grado profesional de maestros. Para ser reconocidos como intelectuales o como profesionales, un punto es tener un título. Y aquí hay un elemento importante que se está gestando, un reconocimiento oficial de que están graduadas como maestras. Entonces, eso es un elemento fundamental. El otro es que como espacio de sociabilidad, donde profesores y estudiantes conviven, se van a forjar vínculos y relaciones de convivialidad que van a permitir el desarrollo de primigenias experiencias asociativas, donde se fomenta el desarrollo de la actividad académica de estas maestras. No solamente dar clases, sino también el escribir, el ser editoras de revistas infantiles y, porque lo más importante también, de expresar sus opiniones en la prensa sobre las realidades del país y finalmente también tomar parte activa en movimientos políticos como el movimiento del 17, cuando se da la caída de Tinoco, la dictadura de los Tinoco, pero también el de formular proyectos como es el del voto femenino. Esto nos lleva a establecer o a dar la hipótesis de que es en el Colegio Superior de Señoritas donde se origina la primera comunidad intelectual femenina de Costa Rica. Es decir, la comunidad de maestras graduadas del Señoritas, que si nosotros vemos la prensa y las fuentes primarias de esta época, gozaban de mucho reconocimiento, de prestigio, como mujeres con capacidad para formar niños, habilitadas para tomar parte activa en los destinos de la nación, y entonces vamos a ir viendo cómo ellas van participando en la vida política del país, pero también en el desempeño académico. Entonces, el Señoritas, como primera comunidad académica femenina, pues estuvo conformada por distintos actores, las estudiantes, las docentes y también los profesores que ahí participaron. En cuanto a las estudiantes, podemos establecer en la investigación que en el Señoritas se aglutinó una población de jóvenes que provenían de distintas zonas del país, pero fundamentalmente de la zona central del país y en menor número de zonas alejadas. Luego que en términos de pertenencia social, el colegio fue un conglomerado heterogéneo porque era la única opción para las muchachas para poder continuar con su educación secundaria, donde van a asistir hijas de familias acomodadas, pero también mujeres o jóvenes pertenecientes a grupos socialmente menos favorecidos. Y aquí hay que destacar que el colegio tenía una muy amplia política de becas para estas muchachas y de apoyos para que pudieran permanecer en el colegio y seguir su carrera. Este es un grupo de ellas, el señor que se ve ahí es Carlos Gallín. Como si vamos a la otra parte, al otro componente de esta comunidad académica, van a estar las docentes. En cuanto al personal docente, ahí trabajaban inicialmente unas profesoras alemanas que llegaron al país, pero que antes habían estado en Nicaragua para dirigir el Colegio de Señoritas de Granada. Pero hubo algunos problemas, fundamentalmente de pago, razón por la cual ellas vienen a Costa Rica y van a ser también contratadas para poder trabajar en el colegio aquí en Costa Rica. Entre ellas destaca, no todas las que están mencionadas aquí son las que vinieron de Nicaragua, hay nuevas que se van a ir agregando,
pero entre ellas destacan Esther de Meserville, María del Rosario Quiroz Salazar, Lidia Fernández Jiménez, Esther Castro Meléndez, Claudia Cascante, Evangelina Quesada, y para ese momento la muy reconocida escritora, de que casi no sabemos nada de ella, ¿verdad? Por lo común, Auristela Castro de Jiménez, que también ya venía gozando y venía participando en el desarrollo de la literatura en el país. En cuanto a los profesores y mecenas, porque vamos a encontrar que, bueno, en este mundo intelectual era un mundo fundamentalmente de hombres, hay una muy esporádica y pequeña participación de algunas mujeres, pero muchos de estos maestros y profesores van a desempeñar el papel también de promotores que apoyan el desarrollo académico de estas muchachas que estudian en el Señoritas. Entonces decimos que en el cuerpo docente también se reclutaron expertos extranjeros y los más destacados intelectuales del país, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entre los extranjeros cabe mencionar a los profesores Henry Pittier, que creo cuando se estudia geografía se ve este nombre. Él fue doctor en ciencias, filosofía e ingeniero civil. También estuvo Juan Rudín, experto en matemáticas, física, geología y astronomía. Y entre los intelectuales nacionales que impartieron lecciones en el Colegio de Señoritas figuran los nombres de Napoleón Quesada, que fue escritor, poeta y filósofo distinguido, tanto así que él era miembro de la Academia Española de la Lengua. Luego estuvo don Roberto Brenes Mesén, poeta, filólogo, lingüista, graduado del Instituto Pedagógico de Santiago de Chile, que va a tener una gran trascendencia para la formación de maestros en Costa Rica. Incluso a esta generación se les conocía como los chilenoides, porque varios se graduaron, incluso Carmen Lira estuvo por ahí, en Santiago. Y desde luego la figura de Joaquín García Monge, maestro, escritor, editor de la revista Repertorio Americano, uno de los intelectuales costarricenses de mayor reconocimiento internacional y a quien vamos a ver ligado al desarrollo académico de Carmen Lira, pero de muchas otras profesoras que demostraron gran vocación y desarrollo por la escritura. El profesor García Monge establece muy distintos talleres que luego van a tener continuidad en la escuela normal, donde él promueve la escritura dentro de las maestras, en el grupo de maestras. En cuanto a los espacios de sociabilidad intelectuales femeninos, en principio, en Señoritas podemos partir de este hecho de que hay una rutina áulica que se extendía aproximadamente por 4 o 5 años, que era lo que llevaba a la mayoría de los jóvenes a terminar sus estudios. Pero en la investigación pude establecer que en general existieron 2 tipos de experiencias de sociabilidad. Una de agrupamientos informales, que eran las veladas culturales, los certámenes literarios, las semanas cívicas, y B, las experiencias de sociabilidad recreadas en asociaciones formales. Vamos a detenernos en cada una de ellas. Vamos a ver ahorita los espacios de sociabilidad informal. Encontré en las fuentes que como parte de la vida académica en el colegio tenían lugar con bastante recurrencia certámenes literarios para promover el desarrollo de las habilidades de expresión escrita, pero también para dar a conocer la vocación, las destrezas y las habilidades de algunas alumnas que ya producían primeros cuentos y literatura infantil, que ellas van, este desarrollo de estas comunidades y de estas mujeres está vinculado a la literatura infantil. Eso es un elemento importante. Y por otro, también en el colegio se impartían conferencias donde se da la participación de expertos, veladas y conciertos que van a tener gran repercusión en la vida nacional. Y les traje, porque hay muchos, pero les traigo el ejemplo de la Semana Cívica de 1923, que es cuando la directora, en ese momento, Esther de Meserville, promovió entre las alumnas de años superiores un debate sobre la conveniencia de otorgar el voto a las mujeres. Entonces vemos cómo es desde la comunidad del Señoritas donde surge esta lucha por los derechos políticos y civiles de las mujeres. Esta fue una actividad que tuvo gran trascendencia en la opinión pública, tanto así que algunos de los trabajos más claros que aportaban
fueron publicados en la prensa nacional y posteriormente con el retorno al país de doña Ángela Acuña es que va a surgir también en el Colegio Superior de Señoritas la formación de la Liga Femenina que posteriormente emprende ya de manera decisiva la lucha por el voto de la mujer en el país. Entonces vemos que esta es una comunidad de intelectuales que escriben literatura infantil, que participan en la vida nacional y que también lucha por derechos propiamente de las mujeres. Ese es un aspecto fundamental. Ahora, en los espacios de sociabilidad formal, yo elaboré algunos cuadros en donde vemos diferentes categorías. Tenemos asociaciones benéficas. Y aquí hay un elemento importante. Bueno, Carmen Lira fue novicia un año y estuvo emitida en un noviciado. Y a veces en los libros se ve como si fuera un elemento negativo en el desarrollo de su vida, pero realmente era a través de la caridad y de este concepto de la iglesia madre maestra que también se le ligaba a la mujer, en donde estos grupos de muchachas, de señoritas, de estudiantes del señoritas, comienzan a tener estos vínculos con la sociedad y a tomar conciencia de la marginalidad y de la situación del país que luego va a llevar a una conciencia política y una participación, por ejemplo, de muchas de ellas, porque muchas de las participantes iniciales en la izquierda van a ser maestras graduadas del señoritas. Entonces, por ejemplo, conformaron grupos como la Liga de la Bondad. Vean estos conceptos de bondad, caridad, que era parte de esta idea de la mujer madre maestra, que estaba formada por profesores y estudiantes, y su objetivo era la prestación de servicios mutuos, primero de ayuda entre los mismos grupos, pero también fundamentalmente de abrigo a los niños, de provisión también de ropa. Otro que es muy conocido, que es la Gota de Leche, que buscaba, como lo indica su nombre, proveer alimentos a niños de escasos recursos. Las colonias escolares veraniegas, que también nos hablan de este vínculo con la realidad social y con los sectores marginados o menos favorecidos, como a veces se les dice para que suene más bonito, que era atender durante el periodo de vacaciones a niños con problemas de nutrición. Y el patronato de la colonia escolar permanente, que era precisamente también con este mismo objetivo, pero aquí, a diferencia de los otros, las fuentes permiten ver la red de quienes participaban en estas asociaciones y encontramos los mismos nombres: Esther de Meservil, María Isabel Carvajal, Lilia González, que luego vamos a ver ligados al Partido Comunista, y desde luego la figura de don Joaquín García Monge, que siempre va a estar presente en esta búsqueda de desarrollo intelectual de las mujeres. Pero también existieron asociaciones y grupos culturales. Por ejemplo, el grupo llamado Carlos Gallini, que buscaba promover la composición literaria. Vean que si bien las mujeres comienzan a desarrollarse en otros ámbitos del saber, es el ámbito de la literatura y el hecho de la escritura también lo que va transformando estas mujeres. Sin embargo, aquí hay un aspecto importante. Hay una autora, Magdalena Vázquez, que estudia el trabajo de Adela Ferretto, y ella señala cómo la literatura infantil que este grupo de mujeres escribe es una literatura que reproduce el orden social, pero lo interesante es que el hecho de escribir y el hecho de ser editora sí transforma a estas mujeres. El otro aspecto, otro grupo, es el grupo Euterpe, que promueve actividades de extensión cultural artísticas y filarmónicas, lo que les llamaba la Liga Feminista de Costa Rica, donde no solamente doña Ángela Acuña, que se ha destacado su labor y sin duda como graduada en Derecho, va a jugar un papel importante, pero también vemos la participación de otras mujeres que no conocemos tanto, pero que están ahí, que fueron también parte de estas luchas, como doña Estela Castro, Ana Rosa Chacón, también la profesora Esther Silva, por ejemplo, Esther de Meservil, que precisamente luchan por los derechos ciudadanos de las mujeres y el voto femenino en particular. Y derechos ciudadanos que no tenían solo que ver con la parte política, que a veces es lo único que conocemos de estas actividades o estos grupos femeninos, sino también con el hecho de que pudieran ejercer su profesión. Ángela Acuña era abogada, era notaria y no podía ejercerla su profesión a partir de la serie de prejuicios y de la condición de la mujer todavía sin ser reconocida como ciudadana.
Otro aspecto que sucede ahí en el Señoritas es que ahí en el Señoritas, en esa famosa Semana Cívica, sin duda, del 23, se elaboraron las bases para la creación de una organización de carácter internacional que fue la Liga Internacional de las Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas, y esto va a ser un rasgo permanente en las actividades de las mujeres, que siempre tienen vínculos internacionales, lo cual amplía sus conexiones, pero también las mantiene muy al día de los debates a nivel mundial sobre derechos de la mujer. Otra asociación fue de bibliotecas rurales, que era ya formada por estudiantes de los últimos años, que buscaba contribuir a la adquisición de libros para donar a las escuelas rurales, y también la participación en movimientos como es esta del grupo del 15 de mayo, que se dio a llamar de 1943, que buscaba organizar la jornada cívica en pro de los derechos ciudadanos. Entonces podemos ver cómo se dieron en torno al Señoritas la conformación de estos espacios de sociabilidad. Entonces, para ir cerrando, yo llego a las siguientes conclusiones. Bueno, los resultados hasta ahora obtenidos permiten afirmar que el Colegio Superior de Señoritas constituyó un ámbito propicio para la promoción de prácticas asociativas y el desarrollo de formas de sociabilidad que originarían la primera comunidad intelectual femenina en Costa Rica, que es la comunidad de maestras graduadas del Señoritas. Como colectivo, las maestras se cohesionaron y se agruparon en torno a este concepto que les hablé de madre maestra, y en ese sentido, las sociedades benéficas tal vez es una de las formas en donde las egresadas van a poder desempeñar ese doble papel que era asignado a la mujer y que todavía ellas no logran romper estos conceptos patriarcales, es decir, se les reconoce como maestras para enseñar, pero a la vez madres para curar, maestras para corregir, pero madres para orientar, maestras para fustigar, pero madres para consolar. Hay esta visión, incluso el concepto de niña viene vinculado a estas nociones de madre maestra. Y en principio encontramos que la comunidad de maestras del Señoritas fue afín al orden político existente, y de hecho en esta primera generación no es posible encontrar posicionamientos ideológicos alternativos, cosa que va a cambiar a partir de 1917, cuando van a participar estas estudiantes, pero también ya de la escuela normal, porque muchas de estas graduadas del Señoritas precisamente luego van a ser las profesoras en la escuela normal o los profesores en la escuela normal. También decir que durante este periodo el otro centro de formación de maestros pues también funcionó en el Liceo de Costa Rica. Entonces son estos graduados los que van a luego a ser los profesores en la escuela normal, y son los que también participan en los movimientos para derrocar la dictadura de los Tinoco, y muchos de ellos van a emigrar a constituir la base que da origen al Partido Comunista de Costa Rica. Finalmente, los grupos culturales y asociaciones académicas fueron medios propicios para establecer vínculos con organizaciones y movimientos latinoamericanos e hispanoamericanos, como antes señalaba. Una característica de los movimientos y de los grupos académicos y también, por qué no decir, políticos de mujeres, es que tienen siempre vínculos internacionales. Esto va a fortalecer sus redes más allá del ámbito nacional, pero va a promover esa apropiación de las mujeres de su condición de intelectuales, con la misión que era muy propia del intelectual en esta época de redimir la sociedad, pero también conscientes de redimirse a sí mismas. Mil gracias por la invitación, por su atención, y quedo dispuesta a escuchar sus preguntas. Muchas gracias a usted, profesora. No sé si hay preguntas de las personas que están conectadas acá en Zoom. Pueden hacerlo levantando la mano sin ningún problema. Mientras los compañeros, si hay alguno que tiene como alguna duda, tenemos la siguiente interrogante, que es: ¿cuál fue el posicionamiento de la sociedad masculina frente a este centro de formación que estaba formulando una ciudadanía femenina más crítica?
Bueno, esa pregunta es interesantísima, porque uno encuentra que hay diferentes posicionamientos. De hecho, los profesores que ahí participan van a brindar gran apoyo a este debate sobre cuál iba a ser la posición de la mujer. Pero también socialmente hay quienes se oponen a que las mujeres se educaran incluso como maestras, no pensando siquiera en otras profesiones. Y van a sacar todo tipo de argumentos. Por ejemplo, el hecho cuando se busca que el Colegio de Señoritas otorgue el grado de bachillerato, hay una gran oposición porque decía que las mujeres iban a asimilar a los hombres y que eso no era posible, que se iban a desvirtuar en su condición de mujeres, o también están una serie de argumentos que tienen que ver con aspectos de género, pero que iban a la condición física de la mujer, que se decía que era débil, que era irracional, que no tenía la capacidad para desarrollar el trabajo académico. Entonces vamos a encontrar diferentes posicionamientos. Incluso eso llevó en que en algún momento, como les decía, el Señoritas tuvo diferentes secciones. La sección comercial, que era dirigida a formar a estas telefonistas o telegrafistas. Bueno, esta señora Oriamuno se gradúa precisamente en el Señoritas en el área del comercial. Y más bien en esas había como más posibilidad porque eran a estas profesionales se les requería en el ámbito económico en las nuevas actividades y esto también generó también sus críticas. Pero hay otros que definitivamente van a luchar contra estos estereotipos sobre la mujer, estos estereotipos de la sociedad patriarcal y precisamente gente como, bueno, no solamente en Costa Rica, sino también en Centroamérica, bueno, esto es parte de otro trabajo, pero la discusión del feminismo, que a veces creemos que el feminismo de la primera ola, que se denomina, fue fundamentalmente la lucha del sufragio, pero sin duda el reconocimiento de derechos políticos a la mujer también abrió el debate a cuál era la posición de la mujer. Entonces también hay una discusión en torno a si era positivo para la sociedad que las mujeres tuvieran esta formación académica y que se desempeñaran como tales. Por eso, el que Auristela Castro, el que Carmen Lira, bueno, María Isabel Carvajal, el que Lilia González y otras pudieran escribir y a su vez ser editoras de revistas infantiles, hay que verlo que fue un gran paso y que contó sin duda con el apoyo de algunos hombres y de algunos intelectuales muy importantes en ese momento. Por ahí veo una manita levantada, pero no sé qué se me hizo la compañera. Sí, es Hendel. Si gusta, realiza la pregunta, compañero. Buenas tardes. Bueno, primeramente agradecerle a la profesora Margarita Silva por la exposición que nos proporcionó el día de hoy. Y yo tenía una pregunta dirigida en torno al asunto de, bueno, sí, habían ciertos sectores y movimientos que apoyaban esta incidencia de las mujeres, sobre todo, bueno, de Carmen Lira, ¿verdad? Luisa González, en el panorama académico, intelectual. Y yo me quería preguntar en el sentido de, digamos, ¿hubo algún tipo de apoyo por parte de las mujeres sufragistas a esta participación, particularmente con estas mujeres? ¿O en su momento hubo, o sea, de dónde vino más el apoyo, digamos, de estos sectores quizás ligados al Partido Comunista, ligados al sufragismo? Digamos, más o menos como, sí, en la época en la que está periodizada la investigación, ¿verdad? Que es hasta los 40. Sí. Si gusta, bueno, concluye, Andy. No, ya terminé la pregunta. Ok. Muy interesante. Nosotros cuando hablamos, por eso, muchas veces se habla de la historia de la mujer, ¿no? O de la historia intelectual de las mujeres, realmente. Y hay que verlo de esa manera, en un plural, porque eso nos permite entender que no es son mujeres que luchan por derechos que no solamente son políticos, sino también derechos de educarse y de ejercer profesionalmente, que tienen que ver con este derecho de desarrollo intelectual,
derecho a la educación, que es uno de los primeros derechos por los cuales se lucha, pero al interior del grupo vamos a encontrar diferencias. Eso es así. Entonces, por ejemplo, en la Liga Feminista y esta lucha por el sufragio de la mujer, vamos a encontrar a doña Ángela Acuña, a Auristela Castro, un sector que busca esta lucha por los derechos de la mujer. Hay otras grupo de mujeres que más bien están con mucho énfasis en este tema de cómo proporcionarle a la sociedad y a los sectores más marginados, los niños, las mujeres solas, hasta en campañas contra el alcoholismo, que participaban muchísimo, las maestras del Señoritas se vinculaban más a este tipo de gestión social. Y otras que no es que ellas se buscaban propiamente ese reconocimiento, sino que se le fue dando su reconocimiento por sus obras y por este desarrollo específicamente de la literatura como escritoras, que es tal vez el grupo que yo más he estudiado, y como editoras de revistas infantiles. Entonces, vamos a encontrar diversos posicionamientos, pero esos diversos posicionamientos nos van a permitir ver cómo la sociedad va evolucionando a tal punto de dejar de pensar que la mujer es más dada a los sentimientos, a la idea aquella de que tenía que leer fundamentalmente novelas románticas, porque la mujer era la madre, cuidaba de su prole, pero que esto lo hacía irracional, para reconocer las capacidades de la mujer como un ser pensante y un ser capaz de producir intelectualmente y de recibir el reconocimiento como mujeres intelectuales. Porque a veces utilizamos el concepto de mujeres intelectuales, pero no profundizamos en el análisis de cómo históricamente fue posible que se llegara a la construcción de ese concepto. Y la construcción de ese concepto conlleva a una transformación de la sociedad respecto a cuáles son las funciones sociales que la mujer debe desempeñar. Entonces eso entra en contradicción con muchos parámetros patriarcales que existían, imperaban en ese momento muy fuertes, pero también con un cambio a nivel mundial, pero también en la sociedad centroamericana y de Costa Rica en particular, en donde empieza a debatirse sobre si las mujeres no es que no sean capaces. Por ejemplo, decía un graduado abogado nicaragüense, graduado de la Universidad de Lyon, ¿verdad? Se llamaba el Centro Conciliar, el Seminario Conciliar de Lyon, que las mujeres no se podía pensar que no tuvieran capacidad intelectual en el tanto no tuvieran las mismas oportunidades educativas que tenían los hombres. Entonces vamos a encontrar una gran diversidad de posicionamientos en torno a las mujeres, pero las mujeres en su grupo como tal también van a prestarse ayuda. Y tal vez este aspecto de los vínculos internacionales es importantísimo porque personas como Gabriela Mistral, por ejemplo, va a ser fundamental en esta transformación y en la creación de espacios para las mujeres. Les comento también que durante este periodo, tal vez esto sí no lo mencioné, se da un primer congreso de maestras centroamericanas. Al final terminan participando también maestras de Suramérica y importantes escritoras de suramericanas, entre ellas Gabriela Mistral, que ayuda a comprender que estos apoyos a estos movimientos, a esta transformación y a este reconocimiento del trabajo intelectual de las mujeres, realmente tiene también esta dimensión internacional. Muchísimas gracias por la pregunta. Gracias a usted, profesora, por la respuesta que nos brinda. De igual forma, en esta misma línea, nos pregunta José Guillermo Villalta, ¿por qué estas mujeres no se les reconoce su verdadero valor histórico en la historia costarricense? Y por qué en más de 60 años se ha debatido si Carmen Lira debería ser benemérita o no. Precisamente de eso se trata la investigación, de rescatar a las mujeres como protagonistas de la historia. Muchas gracias, Guillermo, por la pregunta. Y todavía estamos en eso, construyendo una historia en donde la mujer se le reconozca su protagonismo en la historia. Y les comentaba al inicio nomás que cuando uno empieza a estudiar este espacio, este campo de la historia intelectual,
que comenzó a surgir como historia de las ideas, historia del pensamiento, y después se convierte en historia intelectual porque busca estudiar el trabajo propiamente de sujetos en la historia, determinados académicos. Una de sus grandes debilidades es precisamente los pocos estudios sobre el aporte intelectual de las mujeres. Entonces, seguimos todavía con esta dificultad, con esta falta de investigación sobre las mujeres, de reconocimiento de las mujeres, de las que han dado grandes aportes al desarrollo del país, porque hay una sociedad patriarcal en donde es muy difícil, o sea, hay que hacer toda una lucha para lograr visibilizar a la mujer como tal. Las mujeres académicas nos enfrentamos a ese tipo de situaciones. Hasta si ustedes ven las planillas de contratación en las diferentes unidades, no voy a decir solo historia, en diferentes unidades, son pocas las profesoras. Son menos las mujeres que tienen grados de doctorado que los hombres. Eso tiene que ver con temas de la visión de género y la visión patriarcal que existe sobre cuál es la labor. Es una discusión que no se ha cerrado, difícilmente se cerrará. ¿Cuál es el valor y cuál es el trabajo que socialmente deben de desarrollar las mujeres? También nos están consultando sobre la lucha por el sufragio femenino. En Facebook, Tyron Noriega nos consulta si dentro de estas organizaciones se pueden encontrar discusiones como previas para la lucha del sufragio femenino. Sí, en esa semana cívica del 23 que se da, empieza en el Colegio Señoritas, donde se comienza a plantear el tema de la lucha del sufragio. Ahí empieza esa discusión. Eso es muy importante. Eso nos habla de que es una comunidad académica que está al tanto de lo que está sucediendo, de las discusiones que existían, las discusiones sobre el feminismo, el movimiento feminista. E incluso posteriormente vamos a encontrar posicionamientos distintos. Recién que yo estuve también en una conferencia para el IDELA, doña Grace Prada, la doctora Grace Prada, que es una catedrática jubilada de la Universidad Nacional, mencionaba cómo Carmen Lira muchos de estos elementos no los va a compartir con Ángela Acuña ni con el movimiento que busca, que luego va a ser integrado dentro del Partido Unión, porque muchas de ellas van a ser diputadas, pero dentro del Partido Comunista, ya siendo el Partido Comunista, no hay como un apoyo directo hacia estas luchas, porque la lucha feminista se concibe más como parte de la lucha de clases. Entonces hay diferentes visiones en torno al voto femenino, y dentro de las mujeres mismas vamos a encontrar diferentes posicionamientos. Y sin duda, sí, en el Colegio Superior de Señoritas y en esta semana cívica y en la prensa también de ese periodo hay importantes discusiones del 23, más o menos octubre del 23, donde puede encontrar muchísimo más al respecto. Muchas gracias por la aclaración. No sé si alguna otra persona en la sala tiene, bueno, en la sala Zoom tiene alguna consulta. Anthony tiene levantada la mano. Y Handel de nuevo, pero vamos primero con Anthony. Sí, bueno, primero buenas tardes, agradecerle a la profesora Margarita. Y mi pregunta va parecida a lo que a las dos preguntas últimas, y es sobre qué se ha investigado sobre Carmen Lira. O sea, la academia ha cuestionado esa idealización de la historia oficial sobre la Carmen Lira como una simple maestra de niños que hacía cuentos, o este tipo de investigación es reciente. O sea, ¿existe material académico antes de esto o usted lo viene trabajando desde cero? Gracias por la pregunta. Sobre Carmen Lira se ha escrito muchísimo, ¿verdad? Es una de las escritoras, yo creo, de las que más se ha escrito de su producción académica. Hay una biografía también muy completa, un estudio biográfico de una profesora francesa sobre Carmen Lira, que me ha sido muy útil.
Hay estudios sobre literatura infantil, que es otra manera de llegar al trabajo de Carmen Lira, por ejemplo, de este profesor, apellido Rubí. Hay mucho trabajo sobre Carmen Lira. Tal vez dentro de mi estudio, yo un poco, Carmen Lira, la veo como esa amiga, ¿verdad? Que uno tiene amigos en la investigación, que me permite encontrar a otro grupo de mujeres. A mí me interesa mucho ver el colectivo, quiénes estaban detrás de este gran nombre y de esta gran figura que es Carmen Lira, pero me interesa entender quiénes la rodeaban, qué otras mujeres sabían. Y uno va encontrando una gran cantidad. Yo le hice ahí mencioné algunos nombres de algunas maestras que van a jugar papeles políticos importantes. Tal vez no reciben este reconocimiento porque muchas de ellas no van a llegar a integrarse al Partido Comunista, sino que no se afilian a ningún partido, van a estar ahí más que todo en su labor de maestras, y muchas se hacen maestras rurales, que eso es un aspecto importante. Entonces, menos que las podamos conocer. ¿Y por qué? Porque lo que me interesa es encontrar a estas mujeres anónimas, que es muy difícil dar con ellas. Por eso digo yo que Carmen Lira es como la amiga que me da la mano para irlas encontrando a ellas, porque no habría manera de dar estos nombres si uno comienza a ver, por ejemplo, los listados de las graduadas, ¿verdad? De señoritas, que yo les invito a visitar la biblioteca del Colegio Superior de Señoritas, que realmente es todo un acervo documental muy importante que hay ahí, y que yo creo que hay muchísimo que sacarle. Entonces, sí, hay muchas investigaciones. Ahora, a Carmen Lira se asocian otros grandes nombres, como los que mencioné: Luisa González, Lilia González, Adela Ferreto, Emilia Prieto. Entonces, un poco hay que ver este otro grupo de figuras para poder comprender hasta el mismo trabajo de Carmen Lira y su posicionamiento en ese momento. Tal vez no el mito y la construcción que existe en la actualidad, sino cómo se entendía Carmen Lira cuando era pues una graduada más del Colegio de Señoritas. Difícilmente lo fue, porque Carmen Lira desde sus 17 años ya comienza su trabajo de escritora con mucho éxito, ¿verdad? Pero sin duda podía verse con sus similares, sin los reconocimientos y todo con lo que nosotros los vemos en la actualidad. Un poco hay que hacer ese ejercicio como de despojarse de todo esto que se ha construido para entender a Carmen Lira dentro de este grupo de mujeres que empiezan a desarrollar su actividad académica. Gracias por la pregunta. Y le damos paso a Handel también, que tenía la mano levantada. Sí, profesora, yo le quería preguntar también, ¿verdad? Bueno, dada, digamos, su trayectoria académica, ¿verdad? Y que estos asuntos que sí interpelan el asunto académico con el asunto político de alguna manera, y que inevitablemente cuando se investigan estos temas, uno se va encontrando con estos sujetos que fueron partícipes de la propia política. Yo le quería preguntar si, digamos, en este proceso de investigación, quizás usted visualizó, digamos, leyó, incluso escuchó cuestiones que están dentro de la periodización y un poco más adelante de ella con respecto a esto que usted comentaba antes, de que realmente la relación entre sufragistas y mujeres dentro del movimiento obrero de mujeres en ocasiones no era muy buena y que inclusive hubieron algunas polémicas. Yo le quería preguntar a usted que más o menos, ¿verdad? Dada, digamos, esta vivencia académica y este encuentro con estos actores, ¿usted dónde percibe, digamos, usted en dónde cree que, o sea, qué suscita el hecho de que hoy día no exista esa discusión en la que hay una contradicción entre feminismo y esta perspectiva marxista acerca de las cuestiones de la mujer? O sea, ¿cuándo es que usted percibe que eso cambia de alguna manera dentro del panorama, digamos, intelectual de las mujeres que tienen algún tipo de incidencia dentro del Partido Comunista y que tienen acercamientos con las ideas marxistas, ¿verdad? Como en el caso de Carmen Lira o quizás algunas mujeres que vivieron un poco más que ella, ¿verdad? En la segunda década.
Bueno, sin duda, aquí hay un aspecto que es fundamental. Se apoyara o no el hecho de que se diera el reconocimiento del voto femenino y que la mujer fuera reconocida como ciudadana, no solamente el tema del voto, abrió, digamos, la esfera política para una participación mucho más directa y efectiva, digámoslo así, de las mujeres en la política. Y eso, independientemente o no, desde la visión que se diera, sí significó un quiebre en lo que es las posibilidades que tenían las mujeres, independiente luego de los caminos ideológicos que toman de participar. Entonces, podemos ver cómo algunas que se van integrando a los partidos conservadores, los partidos existentes, van adquiriendo posicionamientos políticos. Y otras adquieren, digamos, ser diputadas, por ejemplo. Eso es un elemento. Otras, como el caso de Carmen Lira, comienzan a participar ya muy directamente con su papel como fundadora dentro del Partido Comunista, pero la misma condición, digamos, de su posicionamiento ideológico, pues va a generar, digamos, cierta marginalidad, ¿verdad? Se combate, no se es parte de, digamos, se combate los elementos políticos y fundamentalmente en ese momento muy claro la lucha obrera. Entonces, sí se ve que la participación de la mujer, entonces no es una lucha por puestos políticos, se aprovecha ese espacio de apertura, pero no para puestos políticos, sino para mantener la visión de la lucha de clases y fundamentalmente los sectores obreros, y no solamente los obreros, sino también de los niños, que había mucho niño abandonado, el tema del acceso a la medicina, el tema del acceso a la educación, a la alimentación, a la salud. Entonces, por un lado, sí se ve esa apertura del mundo político para la política, pero también la apertura del mundo político para la transformación de la sociedad. Y yo creo que esa es la lectura que hace Carmen Lira del voto femenino. No le interesa porque sea para desempeñar luchas para las mujeres mismas, sino un espacio para seguir luchando por una sociedad mucho más inclusiva, si lo queremos poner en los términos que actualmente vemos. Entonces, eso sí llevó, digamos, a diferencias entre ellas, entre este grupo que comienza a trabajar desde muy diversas perspectivas en el Colegio Superior de Señoritas y que nos va hablando precisamente de ese carácter de complejización que se va dando en este mundo académico y en este mundo político de las mujeres, que nos habla de la politización misma. Entonces, no necesariamente todas tienen que apoyar todo, lo hacen desde su lectura, pero sí nos muestran un mundo político donde la mujer empieza a incidir mucho más rico y mucho más complejo, no homogéneo. Hay que quitarse la idea de que es historia de la mujer, sino de las mujeres, mucho más complejo y yo diría mucho más rico y mucho más real si logramos ver estos puntos de desacuerdo y puntos de encuentro. Muchas gracias a los compañeros por la participación y a la profesora por la respuesta. En el Facebook, Janina Hernández nos pregunta, ¿se podría decir que el acceso a la educación en el Colegio de Señoritas fue un ascenso social para mujeres de clases más bajas y una cohesión entre diversas clases sociales? Sin duda, primero empieza con la educación primaria, ¿verdad? El Colegio de Señoritas es educación secundaria, y ahí más bien no solamente es que es una posibilidad de acceso, es que plantea el siguiente problema. Si ya no tenemos solamente muchachas o niñas que iban a la educación primaria, pues a estas niñas el camino que tenían que seguir, lógico, era la educación secundaria. Pero una vez que se graduaban, algunas van a ser maestras, pero buscan o aspiran a un desempeño profesional en otros campos. Entonces, ahí es donde viene, digamos, la gran diferencia, que es que ya muchas de estas mujeres no solamente quieren ser maestras, pero en el mismo caso, Ángela Acuña, quieren ser profesionales y ejercer como mujeres esas profesiones. ¿Y cuál es el dilema? Bueno, es que, ¿cuál era la idea de para qué educar a las mujeres?
Cuando se formó la escuela, la educación primaria, decíamos en una tesis de hace muchísimos años, cuando saqué mi licenciatura en historia, que a la mujer, y Castro Madrid ve a la mujer como la formadora de ciudadanos, no ella como ciudadana, sino para formar a otros, a sus hijos que fueran ciudadanos. Ahí hay un sentido social de cuál era el papel de la mujer. Pero cuando se forma la mujer en la educación tiene esa doble vía. Puede ser generar, legitimar un orden, pero también transformar ese orden. Entonces, muchas mujeres que se educan y que se forman como educadoras en el Señoritas, también luego buscan otras áreas de desarrollo. Y tal vez un ejemplo muy bonito es el de doña Emilia Prieto, que desde que está ahí, ella es una de las graduadas del colegio Señoritas, ya comienza ella a escribir sobre arte, y el tema del arte era una de sus grandes intereses. Pero ¿qué posibilidad tenía doña Emilia Prieto de desarrollarse como artista en una sociedad que tenía definidos ciertos patrones? Entonces, lo que comienza a darse, lo que comienza a plantear el Señoritas es la discusión profunda de qué posibilidades hay de transformar esta visión sobre el papel social de las mujeres. Y estas mujeres que presionan, porque no solamente quieren ser maestras, que era como un posicionamiento más aceptado socialmente, sino que quieren ser líderes políticas, y tras que líderes políticas, tras de eso comunistas. Quieren no solamente ser maestras, sino también quieren ser escritoras. No solamente quieren ser escritoras, sino también quieren editar revistas infantiles, quieren vincularse o se vinculan a nivel internacional. Entonces vemos mujeres con una visión distinta, una visión social y de su papel social distinta a la que la sociedad le había planteado, y aquí se genera entonces esta conflictividad y esta presión por un cambio y por una apertura hacia el posicionamiento social, hacia un cambio de la visión de cuáles son los papeles, no vamos a hablar de uno, los papeles sociales que deben desempeñar las mujeres en un mundo determinado. Y sobre todo en un mundo académico en ese momento dominado por los hombres. No sé si alguno en la sala tiene alguna otra consulta. Si no, para ir concluyendo, agradecemos a la profesora Margarita todo este tiempo, esta exposición tan bonita y no solo eso, sino tan nutritiva en el ámbito académico de lo que se hablaba en la misma exposición, de cómo la mujer muchas veces ha sido invisibilizada, y con este tipo de investigaciones salimos como al rescate de estas participaciones que también tuvieron su legado y su impronta en la historia costarricense. Para finalizar, les recordamos que el video se queda en el Facebook de la asociación, y más adelante lo vamos a subir también al YouTube de la Asociación de Estudiantes. Y muchas gracias por acompañarnos, tanto a la profesora como a los participantes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.